Si recién te recibiste y no sabes si abrir tu propio estudio jurídico o no, si empezar a buscar un trabajo en relación de dependencia, quédate que te voy a dar los consejos que en mi experiencia pueden servirte. Primero principal, tenemos que tener en cuenta qué tipo de clientes queremos, si es que vamos a ejercer la profesión, o sea, nos tenemos que imaginar los dos panoramas. Si somos una persona estructurada y necesitamos sentir que de tal horario a tal horario vamos a estar trabajando acá y vamos a ganar un sueldo, vamos a tener aguinaldo, bueno, llamamos por la relación de dependencia, ¿no? Pero mientras tanto tenemos que seguir trabajando, ¿no? O sea, uno se recibe, tiene varias opciones. El abogado que se recibe puede trabajar en el Poder Judicial, puede trabajar por cuenta propia, puede ser asesor, puede trabajar de otra actividad y mientras tanto ejerce la profesión, que eso la verdad que suma un montón porque vos no estás tan pendiente de que te ingrese un cliente para poder cobrar honorarios, porque muchas veces pasan meses y estamos en el resultado, o sea, según el tipo de cliente que tengamos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a dedicar a lo que es el fuero laboral, por lo general es todo resultado, entonces vamos a tener acuerdos rápidos o llegar a una sentencia, que una sentencia no es de un día para el otro. Pueden pasar varios años, depende de la jurisdicción, depende del juez, depende de la complejidad del caso, de la cantidad de demandados, van a pasar un montón de cosas. Entonces, tenemos que pensar cuál es el fuero que vamos a elegir, cuál es el nicho y si vamos a hacer otra actividad mientras para poder estar estabilizado. Muchos te dicen, bueno, sí, pero tenemos que tener los ingresos pasivos, entonces, bueno, todo esto lo vamos a tener que tener como en una estrategia. Vamos a hacer, la estrategia es qué es lo que voy a hacer cuando sea abogado, ¿no? Primero, ya desde que sos estudiante ya tenés que ir armando tu estrategia, ¿no? De hacerme amigo de los que trabajan en el Poder Judicial, en qué juzgado, ir a visitarlo, llevarlo un cafecito. Todo esto suma, no digo que sean falsos ni truchos, digo que nosotros nos dedicamos a vender nuestro servicio. ¿Y cómo nos vendemos? Haciendo relaciones públicas. Lo mejor que pueda hacer un estudiante es tener relaciones públicas constantes, con profesores, con abogados ya recibidos, con gente próxima a recibirse, con abogados que recién comenzaron, los podemos ayudar, podemos ofrecernos para ir al estudio y ver cómo ingresar a la MEP, por ejemplo, cómo ver expedientes. Hay que ser cara dura. Eso es una de las cosas importantes que he aprendido de otros abogados. Hay que ser cara dura. Entonces, vamos a tener la estrategia. Si ya tenemos un trabajo estable, yo lo que recomiendo es que no lo dejes hasta que no tengas una cartera de clientes o que no sepas lo que vas a hacer, ¿no? Porque te puede pasar que estás alquilando, vivís solo y tenés un ingreso mensual. Y de repente decís, no, me voy a dedicar a ejercer la profesión. Y te encontrás que no es tan fácil como te la pintan, que no es que el abogado se llenó de plata de un día para el otro. Esto es un trabajo, o sea, tenemos que hacer la vuelta, decir, bueno, tenemos tantos casos por mes, tantas carpetas. Lo mejor muchas veces es dedicarse al extrajudicial como para que ingrese dinero. Muchos se dedican a hacer jubilaciones, no todos hacen jubilaciones, nos podemos dedicar a hacer reclamos en defensa del consumidor y vamos cobrando las cartas documentos, cerramos pequeños acuerdos y mientras nos vamos a especializar, capacitar y todo esto que lleva un tiempo y todo lleva dinero sobre todo esto. Pero bueno, en mi experiencia, yo al principio cometía errores, ¿no? Cometía el error de quizás de aceptar muchos casos, de aceptar casos desconocidos, de no cobrarles, de no pasar los presupuestos. Todo eso te va desgastando. Te vas generando como un rechazo contra la profesión, incluso porque dices, me estoy dedicando a esto, invertí un montón de tiempo, le saqué tiempo a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, no fui a cumpleaños, todo por estudiar, y de repente el que está en el almacén está cobrando más que yo. Entonces, tratemos siempre de tener estrategia. Si yo hubiera tenido estrategia y estructura en este momento, no le estaría comentando esto, ¿no? Le estaría hablando de cómo empecé a ejercer. No, yo hice las cosas todo al revés, mi vida. Desde que, no sé, tuve un hijo, después me mudé con mi pareja, me casé después, o sea, bueno, estudié turismo, soy administradora de empresas de viajes y turismo, genial. Después me encontré que no había
no podía seguir creciendo y yo quería crecer. Y me gustaba el derecho, me gustaba la abogacía, me amo el derecho, pero ejercer es otra cosa. Totalmente distinto. Vos te podés dedicar a estudiar, ser un abogado de escritorio, pero litigar es otra cosa. Te vas a encontrar con gente muy carismática, muy empática, que te quiere enseñar, y te vas a encontrar con gente que realmente te mira distinto. Vos decís, vos sos abogado recién recibido, yo soy mejor que vos, tengo más antigüedad en la matrícula, me han sacado la credencial para mostrarme la cantidad de años. Y me han subestimado, porque después resulta que esa misma persona me tiene que venir a pedir un plan de pago porque veía que iba perdiendo el juicio. Entonces, vayamos por la vida en lo posible siendo estratégicos para no desgastarnos mentalmente, porque si tenemos todas las luces prendidas en un arbolito, tarde o temprano se van a empezar a apagar y te va a generar este rechazo por la profesión, o que ya no resuena más con vos y querés estar más relajado, porque estresa mucho el hablar con personas que tienen muchos problemas. Capaz que estás hablando, me ha pasado estar en una audiencia de familia reclamando un régimen de comunicación para un papá, y que del otro lado me digan, sí, doctora, pero hay una denuncia por abuso sexual. Entonces ahí vos decís, ¿qué hago? Yo me levanté, le di la mano y dije, yo no me dedico a esto, yo me dedico o sea, yo no llevo causas penales. Y no le quería ni dar la mano a ese hombre que, o sea, imagínense, yo recién recibida me digan eso. Y a la vez pensaba, digo, bueno, y capaz que si es inocente, bueno, va a tener que buscar un abogado penalista que se dedique a eso, porque yo no me voy a dedicar a eso. En eso fui como muy, muy estricta. O sea, yo sé mis límites, de, bueno, esto sí, esto no. Pero bueno, al principio pasa que querés aprender y querés generar honorarios, entonces haces laboral, después familia. Yo estudié de especialización en Derecho de Familia, diplomatura laboral, sociedades, ¿no? O sea, yo quería estudiar todo, que venía un cliente, venía con 2 problemas distintos y quería llevarlo yo. Que bueno, a mí me gustaba aprender, y bueno, a veces era como que una necesidad de decir, bueno, sí, yo esto lo voy a poder llevar. Pero bueno, después te pasa el hecho de que no va o sea, no te vas dispersando y no sabes a qué dedicarte. Entonces, tratemos de focalizarnos. Ahora hay más información, hay más estrategia, hay más marketing, hay otras habilidades blandas que podemos ir estudiando: la comunicación, la oralidad, la escritura. Hay muchas habilidades blandas que deberíamos... Ventas. No nos enseñan nada de ventas, no nos enseñan a cobrar honorarios. Hay un montón de cosas que tenemos que ir aprendiendo cuando nos recibimos o cuando estamos estudiando. Ya desde que estamos estudiando Derecho ya sabemos qué es lo que vamos a ir armando. Por suerte, bueno, son otros tiempos, tenemos mucha ayuda de lo que es inteligencia artificial. Tenemos mucha información en las redes, a veces distorsionada, porque vos querés ser como ese abogado que aparece en las redes, todo pituco, con un Rolex en la mano. Y no es así, está aparentando. Acuérdense de que mucha gente en las redes está aparentando. Entonces, tratemos de ser lo más humanos posibles, ¿no? No digo que no lo hagan porque, bueno, se están vendiendo, es una forma de vender, los respeto, pero bueno, yo prefiero ser auténtica. Que me veas despeinada, que me veas en tribunales, yo no tengo problema de eso, porque yo ya sé quién soy. Ya pasaron 15 años desde que me recibí, yo ya sé quién soy. Al principio era como muy difícil encontrar mi lugar y qué es lo que quería hacer, pero ahora sí lo sé. Y sé lo que no quiero hacer, eso sí, importantísimo. Bueno, cualquier cosa pueden comunicarse conmigo, brindo asesorías para abogados recién recibidos, para estudiantes, soy coach. Bueno, pueden contar conmigo en todo lo que necesiten. Les voy a enseñar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y no te voy a leer una guía o un ebook para que vos vayas estudiando, porque eso lo tienen en todos lados. En la IA, en todos lados. Información de tal cosa y te aparece, todo te aparece. Pero nadie te enseña cómo ingresar a un expediente, cómo verlo, cuáles son los casos que no debes tomar, qué es lo que tenés que hacer si ese expediente ya viene manoseado por otros abogados, o sea, si te conviene o no, cómo sustituir un patrocinio, qué es ético, qué no, todo eso, nadie te habla de eso. Así que bueno, en Primeros Pasos Abogados damos asesoramientos a abogados y les enseñamos todas estas cuestiones que no están en ninguna guía. Bueno, los espero a todos.